Hey, ¿qué onda amigos de YouTube? Bueno, pues estamos haciendo un nuevo video y en esta ocasión te vengo a traer una explicación, una respuesta a una pregunta, que es si a una computadora laptop puedes ponerle una tarjeta gráfica externa. Y pues bueno, déjame decirte que sí, esto es posible, pero si quieres optar por esta opción en lugar de comprarte una computadora y comprarle, bueno, una computadora de escritorio y ponerle una tarjeta gráfica directamente, pues vas a tener que hacer ciertos sacrificios o ciertos cambios en tu computadora, ¿no? Déjame te explico de qué se trata esto. Para hacer este proceso lo que vas a necesitar es de un conversor, que pues, probablemente pondré una imagen por aquí. Este conversor lo que va a hacer es que una entrada de tu laptop la va a transformar en una entrada tipo PCI por 16. ¿Por qué a este tipo de entrada? Porque esta es la que se encarga en las computadoras de escritorio. Bueno, es el encargado en las computadoras de escritorio para conectar este tipo de tarjetas gráficas, ¿no? Además de este adaptador, lo que vas a necesitar es pues una tarjeta gráfica, como su nombre lo dice, ya que pues esta va a ser la encargada de dar los gráficos, para conectar otra pantalla, para que tu computadora la pueda hacer pues tipo gamer. Y además de esto, pues vas a ocupar de una fuente de poder. ¿Por qué una fuente de poder? Pues bueno, la laptop lo que hace es darnos un tipo, bueno, cierto voltaje, pero las tarjetas gráficas de última generación, bueno, esto es por así decirlo como opcional. Si tu tarjeta gráfica es de última generación o quieres una tarjeta gráfica de última generación para con tu laptop, como una 3060, una 2060, 2080, me parece que desde la serie 2000 necesitan una fuente de alimentación externa. Te cuento, pues si tu tarjeta gráfica es de una de estas series de la 2000 o de la 3000, vas a requerir de una fuente de alimentación, ya que estas tarjetas gráficas requieren de un tipo conector para que funcionen. Si tú llegaras a conectar una tarjeta gráfica de este tipo a una computadora de PC, bueno, una computadora de escritorio, esta no va a funcionar ya que necesita de voltaje. Y pues para el mismo caso con una laptop. Así que vas a necesitar uno, pues el adaptador, dos, la tarjeta gráfica y tres, un monitor. ¿Por qué un monitor? Porque estas tarjetas gráficas suelen venir con salidas especiales a monitores. No puedes conectar, o me parece que sí, pero bueno, no estoy tan seguro de que puedas mantener esta configuración que te ofrece tu tarjeta gráfica para tu monitor o tu pantalla de tu laptop, por lo que vas a necesitar de un monitor externo aparte de tu pantalla de tu laptop para que esto funcione. Déjame más o menos te explico cómo se vería esto. Pues bueno, teniendo aquí lo que es mi computadora, que es esta pues laptop, lo que vamos a tener o lo que se tendría que hacer para este proceso primeramente es tener el conector, el adaptador, que como te digo es una tarjetita así chiquita que jala un cable tipo USB 3.0 y lo convierte a una ranura de PCI por 16 o por 8 dependiendo pues de qué tipo de adaptador compres, ¿no? Después de tener lo que es el adaptador, vamos a tener que desarmar o llegar de a cierta forma a lo que es este tipo de ranura. En mi laptop es muy sencillo. Aquí tiene una ranura para este tipo de adaptador que les estoy diciendo. Estas son de las tarjetas de las memorias RAM, por lo que ahí no voy a entrar a detalle. Vamos a entrar aquí donde está este puerto. Y un detalle que se me olvidó decirles, pero bueno, aquí se los digo, es de que vamos a requerir que, bueno, en algunas laptops tienen dos conectores, por ejemplo, este es un adaptador, y este es otro adaptador, o sea que mi computadora tiene dos adaptadores. En las demás laptops que he visto, que son como más sencillas o más modernas, no sé, nada más cuentan con uno. Estas mismas ranuras lo que hacen es darle Wi-Fi a tu computadora, ¿ok? Esta tarjetita le da la tecnología Wi-Fi a tu computadora. Y si tu laptop nada más tiene una, entonces al quitarle esta tarjeta vas a perder totalidad del Wi-Fi. No sé si me doy a entender, pero como vamos a ocupar esta ranura, aquí vamos a poner el adaptador, vamos a quitarle entonces la tarjeta que va correspondiente aquí porque vamos a perder el wifi. Pero bueno, hay bastantes soluciones para esto. Una de estas soluciones es que utilices un adaptador wifi como este que es USB,
simplemente es una antena Wi-Fi USB, se la conectas a un puerto que tengas disponible en tu computadora y de esta forma pues ya tendrías Wi-Fi en tu computadora de nuevo. Otra forma de obtener internet sería conectándola por medio del puerto Ethernet que tenemos pues aquí, en algunos otros computadores lo tienen en otro lado, pero Wi-Fi de forma nativa ya no tendríamos porque le quitamos o le quitaríamos la tarjeta que va aquí. Bueno, como te digo, mi computadora tiene dos ranuras. Lo que podría hacer es tomar una de estas y esta le da Wi-Fi, o podría tomar esta y la de acá le pongo una tarjeta y ya le da Wi-Fi. Posterior a conectar el adaptador, lo que tendríamos que hacer es tener nuestra fuente de alimentación para conectar nuestra tarjeta gráfica. Aquí pondré imágenes representativas porque no cuento con ese adaptador, pero bueno, aparte de tu computadora laptop, vamos a hacer como lo siguiente. Vamos a tener nuestra computadora laptop aquí, tendríamos que hacer uso de un monitor externo, por lo que lo pondríamos aquí, y todo el cableado pues iría al adaptador de la tarjeta gráfica, y la tarjeta gráfica estaría conectada a la fuente de alimentación. O sea, sería casi que un cablerío completo, pues a mi parecer prácticamente innecesario, porque lo que estarías haciendo nada más sería hacer uso de tu motherboard de tu laptop y pues prácticamente ya hacer el uso de la tarjeta madre, del teclado, del mouse, y pues prácticamente eso, porque la pantalla sí seguiría funcionando, pero no podrías jugar aquí, ya que tendrías que hacer uso de un monitor externo, como te digo, de tu conexión de la tarjeta gráfica conectada a una fuente de alimentación, y sería todo un cablerío. Bueno, pues aquí pondré imágenes representativas, y pues como les digo, esta tecnología es posible de que le puedes poner una tarjeta gráfica si tu laptop no cuenta, pero a mi consideración yo te recomendaría que compraras o invirtieras mejor en una PC. No sería tan descabellada la idea, ya nada más tendrías que comprar pues la tarjeta madre, y lo demás pues ya vendría ya sería requerido bien por la computadora, no tendrías que hacer tanto gasto. Pero pues bueno, sería una buena opción si tú quieres nada más poner la tarjeta gráfica y conservar tu laptop, pues comprar todo lo demás, que sería el adaptador, la tarjeta gráfica, una fuente de alimentación. Si quieres una fuente de alimentación que te dure, pues una certificada y que no te dé tantos fallos, y un monitor pues externo al de tu laptop. Y bueno, pues prácticamente eso ha sido todo. Si te gustó el video, suscríbete, comenta. Si tienes alguna duda, déjamela saber en la caja de los comentarios. Y nos vemos en la siguiente, en un próximo video. Recuerda que mi nombre es Jorge Romero y nos vemos en la siguiente. Adiós.